Hola amigos, esto es Electro Reparaciones LMC. Bien amigos de YouTube, el saludo para todos nuestros amigos que nos visitan, nuestros amigos que nos comentan, nuestros amigos que nos comparten sus sugerencias. El saludo en especial para todos nuestros amigos suscriptores, que donde quieran que estén les llegue el deseo de siempre de Electro Reparaciones LMC. Que Dios los tenga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad. Son nuestros deseos para todos nuestros amigos suscriptores y todos los compañeros que nos visitan y que nos dejan sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias, sus puntos de vista, sus críticas constructivas, pues por supuesto se les agradece muchísimo. En esta ocasión vamos a tratar sobre este refrigerador de uso doméstico. Es un refrigerador pequeño, el cual es relativamente nuevo. Hace 2 años aproximadamente que salió del almacén. Eh, Obviamente ya no tiene garantía, ¿verdad? Entonces la propietaria nos solicita que por favor le colaboremos porque el refrigerador tiene un problema el cual vamos a tratar dentro de unos minutos. Como podemos ver, el estado exterior pues nos habla por sí solo. El refrigerador está muy bien tratado, muy bien cuidado. Igualmente vemos por la parte interior está en condiciones muy agradables, diría yo. Pero tiene un pequeño problema. Vamos a ver de qué se trata, porque es algo que tiende en ocasiones a confundir y la verdad, antes de llamar a Electroreparaciones LMC, la propietaria consultó con algunos entendidos en la materia, le dieron diversas opiniones. Pero pues al final nos la trajo, nos la entregó a nosotros con el fin de que le hiciéramos pues la reparación y efectivamente detectamos un problema muy particular, pero que tiende a generar confusiones. Les comento, algunos técnicos sugirieron que se trataba del Clixon. Otros sugirieron que se trataba del sistema PTC de arranque, otros hablaron de un relay, otros le comentaron sobre el termostato, ¿verdad? Entonces nosotros obviamente luego de hacer algunas pruebas, porque es lo que toca, es lo que corresponde, como técnicos estamos obligados a hacer revisiones antes de darle un diagnóstico al cliente, y encontramos con que el problema estaba directamente relacionado con el capacitor, porque este motor, el motocompresor de esta máquina, vamos a verlo ahora, trae un capacitor permanente, ¿verdad? Trae su sistema de arranque, pero además trae un capacitor permanente. ¿Ok? El problema que manifiesta se manifiesta de la siguiente manera. El motocompresor arranca, la máquina empieza a enfriar y en unos minutos antes de que logre el ciclo normal de temperatura a la cual se programa el termostato, antes de eso ella se apaga y el motocompresor está extremadamente caliente. Se apaga, pasa 2 o 3 minutos apagado, vuelve a arrancar, otros 2 o 3 minutos encendido y se apaga. Luego de 2 o 3 minutos vuelve a arrancar y 2 o 3 minutos después se apaga nuevamente y así pasa, no sale de ese ciclo y el motor obviamente se recalienta. Nosotros logramos detectar con las comprobaciones que hicimos que tiene un capacitor de 8 microfaradios, pero el cual nos está dando solamente 2 microfaradios. Es decir, de 8 microfaradios se desvalorizó a 2 microfaradios. Entonces, vamos a ver cómo se hacen las comprobaciones y cómo se hace la reparación. Esta es la parte posterior del refrigerador. Vemos que tiene su condensador de acuerdo a su modelo, ¿verdad? Este es el capacitor y acá adentro tenemos el sistema de arranque que está compuesto por una PTC y por un Clixon que se encarga de la
protección térmica, digamos, contra sobrecalentamiento. Entonces, una vez que hemos hecho la extracción del sistema de arranque, que venía ubicado en este sitio, lo que nos queda expuesto son los 3 terminales que salen de la parte interna del motor, digamos, lo que correspondería a los terminales de los devanados, tanto al terminal de arranque como al terminal de trabajo y a su conexión común. Vamos a hacer así rápido, ya lo habíamos visto en otros videos, pero por cuestiones de protocolo, diría yo, tenemos que asegurarnos de que al fallar el capacitor pues no nos haya dañado un bobinado interno. Y vamos a hacer entonces las comprobaciones del caso con el uso de un multímetro. Vamos a hacer como normalmente se acostumbra a hacer en estos casos: conectar una de las puntas de prueba a uno de los terminales y luego ir intercambiando para hacer las mediciones hasta completar la medición de los 3 terminales. Bien, ahí ya tenemos una de las puntas de prueba conectada a uno de los terminales del motocompresor. Vamos a colocar la otra punta de prueba en esta otra para medir ambos terminales, a ver qué resultado nos da. Según nuestro multímetro nos está dando 20 ohmios, 19.5, 20 ohmios entre esos dos terminales. Vamos a cambiar de posición la otra punta de prueba, esta punta de prueba, y la pasamos al terminal de acá arriba. Ok, la medición que nos da es de, vamos a ver, dice que 10 ohmios, 9.8, 10 ohmios es lo que nos da esta. Ok, 10 ohmios. 10 ohmios es lo que nos da entre esos dos terminales. Ahora lo que vamos a hacer es intercambiar esta punta de prueba a este lado. Ok, a este terminal, para entonces completar las mediciones con respecto a el terminal de arriba. Ahí lo tenemos ya. Ahí. Dice que nos da 10 ohmios igual. Ok. 10 ohmios. ¿Qué podemos deducir de esto, señores? Lo siguiente. Entre el terminal, este terminal de arriba y los dos terminales de abajo, nos da 10 ohmios con cada uno. Es decir, este solo este terminal de arriba, si lo medimos con uno de abajo o con el otro, nos va a dar 10 ohmios en cada uno, ¿verdad? Pero cuando hicimos la medición entre los dos terminales de abajo, nos da 20 ohmios aproximadamente. ¿Qué significa esto? De acuerdo a lo que ya hemos visto en otros videos, que donde nos da la medida mayor, corresponde a los extremos de los dos terminales de trabajo y el de arranque, que en este caso nos da igual medida, que serían los dos terminales. Y el punto que en ese caso, digamos, cuando obtenemos la mayor medida, va a ser entre estos dos terminales, entre estos dos de abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, el que queda libre para esa medida sería el común, que sería el de arriba. Entonces tenemos conector común, el terminal de arriba, arranque y trabajo, los dos de abajo. En este caso, por la conexión que vamos a ver ahora, que viene en el sistema de arranque que él trae, nos vamos a dar cuenta que el de la derecha funciona como el de trabajo y el de la izquierda como de arranque. Ok, una medición más que debemos de tener mucho cuidado y que siempre debemos hacer es comprobar si existe conexión, si existe fuga, si existe fallo de conexión a masa por derivación de algún bobinado hacia la lata o hacia el metal del motocompresor. No debe haber, esa medición tiene que ser absolutamente cero. Vamos a ver cómo se hace. Para hacer esa comprobación colocamos una de las puntas de prueba en uno de los terminales cualquiera y nuestro multímetro
lo llevamos a una escala de medición alta. En la escala de 20 megaohmios, ok, no nos detecta la fuga. La fuga es muy pequeña, quizá. Ok, entonces para hacer la medición o determinar si existe alguna fuga, alguna derivación a tierra de los bobinados con respecto a la masa o al metal de la máquina, o en este caso del motocompresor, entonces ponemos nuestro multímetro en una escala alta, en este caso 20 megaohmios. Vamos a ver. Okay, ahí lo tenemos, 20 megaohmios, y hacemos contacto en cualquier punto del metal del motocompresor. En este caso, como podemos ver, la lectura es infinito, lo cual significa que no hay derivación a tierra. Ok, no existe derivación a tierra. Lo probamos con cualquier punto acá y vemos que no hay derivación a tierra, por lo que no tenemos ese problema. Entonces vamos a ver cómo es que funciona ese sistema de arranque y luego conectar el repuesto o el reemplazo del capacitor que hemos conseguido, porque no hemos podido conseguir el original. Bien, aquí tenemos el capacitor que originalmente traía el refrigerador en su sistema de arranque y funcionamiento, ¿verdad? Vemos que es un capacitor, dice que es de 8 microfaradios, 200 de voltios, 50-60 Hz. Ok, vamos a ver entonces cómo comprobar este capacitor para determinar si en realidad está dentro de su valor nominal o tiene algún fallo, ¿verdad? Para eso ponemos nuestro capacitor, perdón, nuestro instrumento de medición en la escala de 200 microfaradios, puesto que el capacitor es de 8 microfaradios, no podría ser en una escala menor, porque la escala que sigue hacia abajo es de 2 microfaradios, no nos daría la lectura. Entonces vamos a hacerlo en la escala de 200 microfaradios. Igualmente las puntas, los cables de prueba de nuestro tester tienen que estar en la posición correspondiente, donde se mide capacidad y en común. Entonces vamos a ver, ya tenemos conectado el capacitor a una de las puntas de prueba y vamos entonces a hacer contacto con la otra punta de prueba a ver qué sucede. Ok, ya hicimos contacto y vean el resultado. 2 microfaradios. Ok, de 8 microfaradios, que es el valor nominal de este capacitor, nos está dando únicamente 2 microfaradios. Ok, por lo tanto está fuera de servicio. Este capacitor lo que hace es que al momento de conectar el motor percibe esa ausencia, esa anomalía en el capacitor, de modo que no recibe la asistencia adecuada, no recibe, digamos, baja su rendimiento, se empieza a recalentar, obviamente aumenta el consumo de corriente, o sea, son una serie de síntomas, y llega un momento en que la temperatura aumenta tanto que el Clixon actúa abriendo sus contactos por exceso de temperatura, y por eso el motor se apaga a los 2 o 3 minutos de estar encendido con el capacitor en mal estado. ¿Okay? Ese recalentamiento hace que el Clixon desconecte el sistema. Luego, cuando se enfría, a los 2 o 3 minutos, la temperatura bajó a un punto en que el Clixon puede volver a actuar, a cerrar sus contactos, entonces vuelve y arranca otros 3 o 4 minutos, se volvió a calentar, el Clixon volvió a abrir sus contactos por exceso de temperatura, y en ese ciclo se mantiene y se mantiene y se mantiene durante tanto tiempo. Entonces la manera es sustituir el capacitor por uno en buen estado. De hecho, no pudimos conseguir el capacitor adecuado, digamos, por la forma física, pero sí por su valor en microfaradios. Entonces vamos a usar adaptárselo a la máquina para ver su funcionamiento y dejarla trabajando en óptimas condiciones. Antes de eso vamos a ver el sistema de arranque para que entiendan más o menos cómo es que va intercalado el capacitor y por qué es que afecta. Ok, vean, este es el sistema de arranque de este refrigerador. Ahí vemos ese elemento circular que vemos ahí, es una resistencia tipo PTC, esa que vemos ahí, que estoy tocando ahora con video de color gris.
es como, bien, tiene la forma de una moneda. Esa es una resistencia tipo PTC. Y esto que tenemos acá arriba es el Clixon. Esa pieza negra es el Clixon. Ok. Y este es el capacitor. El capacitor va conectado en estos terminales. Ok. En estos dos terminales del sistema de arranque. ¿Lo ven? Una patita aquí y la otra acá. Así. De esta manera. Ahí va conectado nuestro capacitor. Ahí tenemos entonces el capacitor con el sistema de arranque. Obviamente le hemos quitado la tapa, ¿verdad? Para poder acceder a su parte interna. Ok, vamos a ver entonces esto aquí comparado con un diagrama. Vamos a ver, ok. Entonces, el diagrama de este componente es el siguiente. La fase ingresa por un cable de color blanco, tal como vimos en el refrigerador antes de hacer la desconexión. Por un cable de color blanco que llega hasta este terminal. A este terminal a un lado del PTC. A un lado del PTC y sería este terminal de aquí. Ok, ¿lo ven? Llega a un lado del PTC, pero también se ramifica hacia el bobinado de trabajo. ¿Ven? Luego el bobinado de trabajo está conectado a un conector común y ese conector común va al Clixon. ¿Lo ven? Al Clixon y del Clixon sale un cable de color negro que es el neutro. Ok, hasta ahí tenemos esta sección. Pero recuerden que el capacitor, aparte de que conecta por una de las clavijas, una de los conectores del PTC, se deriva también al capacitor, que es este. Sería por el extremo de este lado, aquí lo podemos ver. Ahí está conectado el capacitor y luego el capacitor sale por el otro extremo. Ahí está, ahora ahí se ve mejor. Entra por un extremo y sale por este otro. ¿Ok? En el diagrama sería esto. Entra por el extremo donde recibe la fase, ingresa por el otro extremo, por el otro conector y va al otro lado de la PTC, pero también al bobinado de arranque. Ok. Cuando el termostato activa o cierra sus contactos, le envía la corriente o fase a través del cable blanco al sistema de arranque. La corriente se deriva hacia el capacitor, hacia el PTC y hacia el bobinado de trabajo. El bobinado de trabajo inmediatamente empieza a actuar porque el Clixon está cerrado, porque el motor está frío, está apagado, ¿verdad? Entonces empieza inmediatamente a hacer su intento por arrancar el motor. Pero paralelamente a eso, como el bobinado de trabajo por sí solo no puede hacer funcionar el motor, no puede hacerlo arrancar, sí lo hace funcionar ya una vez que arrancó, pero durante el arranque necesita la asistencia de estos componentes. La PTC se caracteriza por conducir, o sea, se comporta como con resistencia baja, permite el paso de corriente porque tiene resistencia baja, pero cuando está fría, a temperatura ambiente, podríamos decir. Pero una vez que se calienta, ella se comporta como un circuito abierto, no permite el paso de corriente. Pero como el motor está apagado, está frío, entonces la corriente circula. La fase circula a través del PTC, que está frío, con resistencia baja, permitiendo el paso de corriente al bobinado de arranque y le permite al bobinado de arranque entrar en acción para poner en funcionamiento al motor. ¿Ok? Pero una vez que la corriente que circula por acá es bastante elevada porque está en el momento del arranque, ¿verdad? Es bastante elevada, por lo tanto, esa corriente hace que se caliente el PTC y el PTC, a medida que aumenta su temperatura, va cortando el paso de corriente porque va incrementando su resistencia a un punto que ya no permite más el paso de corriente. Ok, por lo tanto, eso equivale a que en algún momento ya no pasa más corriente y el bobinado de arranque se desconecta, digamos, a través de la PTC, pero queda actuando a través del capacitor que le brinda asistencia al motor durante la marcha. Ok, para que el motor obtenga su rendimiento adecuado, para que el motor funcione de manera óptima, necesita que este capacitor esté conectado permanentemente. La PTC se desconecta por lo que ya hablamos, pero el capacitor queda permanentemente conectado al circuito del bobinado de arranque. ¿Ok? Si este capacitor se daña, entonces el rendimiento del motor va a bajar. Se va a ver forzado
no va a obtener digamos, el resultado deseado. Se va a recalentar y por lo tanto el Clixon va a entrar en acción abriendo sus contactos por exceso de temperatura, porque esa es su función, que cuando el motor se calienta mucho, abre sus contactos y corta la corriente y apaga el motor. Entonces eso es lo que sucede cuando el capacitor se daña. Ahora que ya tenemos un capacitor en condiciones normales, vamos a conectarlo y vamos a ver, a poner el refrigerador a prueba y veremos el resultado. Bien, un pequeño comentario más. Resulta que los terminales del capacitor original no tienen la misma anchura, la misma separación con el reemplazo. Entonces no nos quedó otra opción que hacer una adaptación. Con conectores Faston conectamos al capacitor de reemplazo y en su otro extremo le pusimos también conectores Faston, como pueden ver, para poderlos introducir acá, donde iba el capacitor original. ¿Lo ven? Esta era la entrada del capacitor original y bueno, coincidía bien. En cambio con este otro tuvimos que hacer esta adaptación. Le dejé el cable de esa longitud para poder colocar el capacitor en algún punto donde me convenga sujetarlo con alguna gasa plástica para que quede sujeto a algún punto del refrigerador y no quede suelto. Entonces ya acá introduje el capacitor, los terminales Faston machos, llamamos acá, del capacitor, del capacitor, y ya lo tenemos entonces conectado, listo para conectarlo al motocompresor y ponerlo a prueba. Acá tenemos entonces ya el sistema de arranque del refrigerador listo para ser instalado en su sitio. Vamos a ver entonces, inicialmente conectamos el, el sistema de PTC y Clixon, haciéndolo coincidir en las tres terminales. En los tres terminales del motocompresor. Seguidamente le ponemos sus cables de alimentación. Habíamos aclarado hace un momento que el cable de color rojo es el que va al neutro o al Clixon, al terminal del Clixon, y que el terminal de color blanco es el que viene, aquí lo tenemos, el terminal de color blanco es el que viene del presostato, del termostato, y ahí tenemos ya entonces hecha la conexión eléctrica. Ahora el capacitor, vamos a ver en qué sitio lo podemos colocar. Yo voy a sujetarlo con una gasa plástica en algún punto donde no vaya a interferir con los demás componentes y tampoco vaya a causar un funcionamiento errático. Bien, aquí podemos ver entonces nuestro capacitor ya conectado en un sitio y sujeto con una banda plástica. Bien, ahí quedó pues alejado del área de calor, alejado de otros componentes y listo para su funcionamiento. Vamos a hacer entonces la prueba de conexión de la nevera para ver su cómo arranca y cómo se comporta. Vamos a darle un tiempo porque les decía que el anterior capacitor nos apagaba y encendía intermitentemente en periodos más o menos regulares de 3 minutos apagado, 3 minutos encendido y así. Durante ese ciclo permaneció mucho tiempo. Vamos a ver ahora qué sucede con este capacitor, entonces qué tal funciona el refrigerador. Bien, vamos a conectarlo a la red eléctrica para que escuchen ustedes cómo arranca. Vamos a ver. Ahí se escucha el sonido. Ahí está el motocompresor, ya se oye el sonido normal. Antes hacía un zumbido muy extraño, típico de cuando un capacitor impide que el motor funcione correctamente, un zumbido extraño muy fuerte y recalentamiento. Entonces vamos a ver ahora
después de unos minutos a ver qué tal se comporta la temperatura y por supuesto el compartimiento de enfriamiento allá adentro, ¿ah? Bien, aquí tenemos ya nuestro refrigerador trabajando, lleva aproximadamente unos 18 minutos más o menos funcionando. Y en el área de enfriamiento pues hay ya bastante frío, ya hay una pequeña capa de escarcha típica de este tipo de refrigeradores. En la parte de enfriamiento, perdón, la parte inferior, el compartimento inferior también está recibiendo, está bajando su temperatura. Estamos hablando ya de 20 minutos. Hemos tocado nuestra unidad compresora con la mano y por supuesto la temperatura digamos que está dentro del rango normal. Esto porque ellos normalmente tienden a calentar por su funcionamiento normal, pero con el capacitor anterior que teníamos dañado, en cuestión de 3 minutos, máximo 3 minutos, la temperatura alcanzaba a tal nivel que el Clixon entraba en acción por sobretemperatura y desconectaba apagando el motocompresor. Luego que se enfriaba unos minutos volvía a cerrar sus contactos y así en ese ciclo se pasó durante mucho tiempo. Ahora ya lo tenemos ya más de 20 minutos trabajando, no se ha apagado y la temperatura no está fuera de lo normal, es al tacto, aceptable, digamos. Eso de que cuando usted toca el motocompresor y no soporta sujetarlo en la mano, con la mano un rato porque está muy caliente, pues no, ahora podemos ver que sí se siente tibio, pero está dentro del rango normal. Entonces, señores, recomendación importante: si tu refrigerador es de este tipo, si tu refrigerador es de este modelo y te da ese problema de que enciende unos minutos y apaga, luego enciende otros minutos y se apaga, y en ese ciclo se lleva días, meses, semanas, y detectas que el motor, el motocompresor tiene un exceso de temperatura al tacto, digamos, si lo puedes medir con un aparato mejor. Pero si te da este tipo de problema, un refrigerador de este tipo, de una vez sospecha del capacitor. Sácalo, pruébalo, o si no puedes probarlo, consigues uno nuevo de las mismas características o la misma medida y se lo pones. Podría ser, digamos, el elemento sospechoso número uno, porque luego con los otros elementos, que es el PTC y el Clixon, también podría haber problemas, pero en primer lugar atiende lo que es el capacitor. Si hay problemas internos dentro de los bobinados, pues ya sería un problema mayor que requiere cambio de unidad y eso ya es mucho más costo. Pero si te sirve pues esta información, la dejo acá con mucho gusto, al estilo de Electro Reparaciones LMC. Que Dios los tenga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en cualquier lugar del mundo donde nos puedan ver. Gracias por visitarnos y nos vemos en un próximo video si Dios lo permite. Hasta entonces, muchísimas gracias.